Hola, bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a tratar el tema referente a la teoría del seminario sobre RCP avanzado, seminario curso, ¿vale? Estos conocimientos, como siempre ya saben, son conocimientos para técnicos auxiliares en salud. ¿Ok? Continuamos. Empecemos por la invitación de siempre, suscribirse al canal, darle a la campana de notificaciones para que estén atentos a todos los cursos que constantemente estaremos subiendo, que como pueden ver en pantalla son bastantes y muy interesantes, ¿vale? Lo primero que hay que hablar es de RCP básico, porque si bien existen cursos que separan el RCP básico del avanzado, aquí vamos a tratar de abarcar ambos al mismo tiempo, ¿vale? En RCP básico lo primero que hay que hablar es que son los protocolos y procedimientos que se aplican para el soporte vital a un paciente con paro cardiorrespiratorio. Cuando se habla de soporte vital es mantener vivo al paciente, sostener la vida de ese paciente, al menos mientras llegamos a ambiente intrahospitalario o intraclínico, donde un médico ya determina posiblemente el deceso o la supervivencia del paciente. Esto incluye obviamente que mientras nosotros hagamos RCP básico, vamos a realizar unas maniobras de primer respondiente y también es posible que cumplamos con el protocolo de ABC del trauma. Estos son conocimientos que, como bien ya les decía, pertenecen principalmente al RCP básico, ¿vale? Ya veremos más adelante cómo, digamos que vamos a empalmar esto con el RCP avanzado. Entonces, las maniobras de primer respondiente son todas aquellas acciones que llevamos de primera mano para ayudar o digamos que prestar un servicio de salvamento a un paciente o a una persona que lo requiera, ¿vale? Entre estas tenemos un montón de posibilidades porque, por supuesto, en atención prehospitalaria ya sabemos que existen diferentes maneras de hacer manejo a diferentes tipos de situaciones, pero la idea es que en el RCP básico sepamos al menos actuar ante lo principal, ¿sí? Como son algunas hemorragias, como son fracturas, convulsiones y demás. Cuando se habla ya del RCP como tal, la reanimación cardiopulmonar, se habla de el manejo de la vía aérea, ¿sí? Ese manejo incluye pues el despeje y la corrección de posibles ovaces. Luego tenemos el hecho de garantizar que el paciente obviamente ventile, respire y hacer las compresiones para garantizar el flujo continuo de sangre que va a recibir ese oxígeno de la respiración y luego llevarlo hacia los órganos. El ABC del trauma nos ayuda para cumplir todos estos parámetros y ayudar a una persona en situación de emergencia siguiendo unos protocolos muy específicos, yendo en un orden específico, haciendo las cosas paso por paso. Hay diferentes tipos de situaciones de emergencia que son de diferentes índoles. Por ejemplo, nos vamos a las de baja complejidad, las de media complejidad y también están las de alta complejidad. Veamos algunas de todas estas. Por ejemplo, las de baja complejidad vendríamos encontrándonos situaciones como por ejemplo posibles fracturas principalmente cerradas, fracturas simples, fracturas que no implican un daño grave al tejido fuera de la fractura. ¿Listo? También hay que tener en cuenta que hay fracturas que no son expuestas, que son fracturas simples, fracturas cerradas, pero que sí generan un daño bastante severo y de hecho pueden provocar síndromes como el síndrome compartimental, que básicamente es la acumulación de sangre dentro de una extremidad a tal punto que se vuelve asfixiante para el resto de la extremidad, ¿sí? Funciona básicamente como un torniquete y eso es debido a la presión que se forma dentro de esa cavidad o dentro de ese espacio de la extremidad
debido a que la misma fractura rompe un vaso sanguíneo, una arteria la mayoría de las veces, y que esa presión sanguínea empieza a, digamos, a apretar tanto el tejido que evita la circulación hacia el resto de la extremidad, provocando posiblemente una muerte o necrosis del tejido, ¿vale? Luego tenemos las nasorragias, las lipotimias o cuando los pacientes pierden la conciencia, ¿cierto? Cuando un paciente, por ejemplo, se desmaya, un síncope, por ejemplo, una disautonomía. Luego tenemos, por ejemplo, las bajas de la glucosa, bajas de la tensión arterial, un paciente cuando, por ejemplo, convulsiona, un paciente con situación de un cuerpo extraño en alguna cavidad. Esto es muy popular en los niños, por ejemplo. Una quemadura leve, una quemadura de primer grado, una quemadura que no afecta, digamos, más que el tejido tegumentario de la epidermis. Luego tenemos las hemorragias venosas, ¿vale? Las cuales se representan por ser hemorragias, digamos, que no son tan profusas, no son tan abundantes y se ven más como que gotean, como que chorrean, pero nunca se les ve esa sensación de pulsabilidad como es en el caso, por ejemplo, de las arteriales. El manejo de una hemorragia venosa es el de siempre, ya lo sabemos, que es un método compresivo. La idea es permitir la coagulación y que esa coagulación pues obviamente provoque digamos un descenso de esa hemorragia, ¿vale? Luego tenemos las hemorragias arteriales, como les decía, ya son estas de media complejidad, dependiendo obviamente también de la arteria que estemos hablando, pero en su mayoría son de media complejidad y el manejo generalmente es método compresivo o torniquete. Luego tenemos las quemaduras de segundo y tercer grado, por supuesto. Luego aparecen, por ejemplo, los OASE, que son las obstrucciones de vías aéreas por cuerpo extraño y entonces se hace necesaria una maniobra de Heimlich. Luego tenemos, por ejemplo, las alteraciones ventilatorias como la hiperventilación, como por ejemplo un ataque asmático y demás. Luego tenemos fracturas que sean mucho más severas. Tenemos, por ejemplo, las otorragias que pueden llegar a significar daño neurológico o también podría significar que el paciente tiene un cuerpo extraño o algún tipo de insecto en el oído, ¿vale? Luego tenemos las urticarias, que son típicas en las intoxicaciones. También tenemos las mismas intoxicaciones y algunas que son más graves que otras. Por supuesto, esta se ve un poco aterradora, pero no necesariamente es tan grave. Imaginémonos que esto sucediera en las vías respiratorias. Hablo de la tráquea, hablo de la laringe, la faringe. Por supuesto, eso provocaría una incapacidad para que el paciente pueda respirar y eso pues obviamente lo lleva a situación de paro. ¿Listo? Luego aparecen los de alta complejidad, las situaciones de emergencia de alta complejidad, como son por ejemplo los traumatismos craneoencefálicos. Luego tenemos los empalamientos. Luego pues estaría el síndrome de latigazo, la principal causa de muerte en los accidentes de tránsito. Luego tendríamos lo que son las amputaciones y estas están aquí principalmente por el hecho de que dejan al descubierto una herida muy grande que incluso abarca la pérdida de la integridad del tejido vascular, lo que hace que las hemorragias sean muy profusas. Pasando de ese tema, entonces hablamos de cuáles son los primeros auxilios y como su nombre lo indica, son las primeras acciones que se realizan para auxiliar a una persona en situación de vulnerabilidad o emergencia. Cuando se habla de primeros auxilios, generalmente se tiene como por esa concepción de qué es lo primero que vamos a echarle a la herida, qué es lo primero que vamos a decirle al paciente, pero eso realmente no es tan cierto. Cuando se habla de primeros auxilios, hablando de protocolos, para nosotros los del campo de la salud, estamos hablando de cumplir con protocolos como por ejemplo, el primer aspecto es proteger,
Ese es el primero que tiene obviamente sus categorías. Luego tenemos avisar y por último también tenemos a socorrer. Cada uno de estos tiene unas variantes y estas variantes por obvias razones están encerradas en cada una de estas categorías porque tienen una finalidad diferente, ¿vale? En el caso de proteger, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es observar los posibles peligros cercanos y esto va no solamente para el paciente sino también para nosotros, evitar que nosotros seamos un paciente más. ¿Listo? No vamos a correr a socorrer personas cuando de pronto la situación, la escena sea peligrosa para nosotros. ¿Listo? Aislar elementos peligrosos del paciente, eso es muy importante porque pues lo mismo que les decía hace un rato, no podemos arriesgarnos nosotros también porque terminaríamos siendo un paciente más, pero también hay que aislar los elementos que sean peligrosos para el paciente, que no vayan a infligirle un daño mayor del que ya tiene. Si hay personas, hacer un círculo amplio y de hecho esto de hacer un círculo amplio puede ayudar también para que vamos delegando funciones, así como por ejemplo puede ser una llamada, como puede ser consultar qué fue lo que pasó, hablar con los testigos, cosas por el estilo, ¿vale? Buscar elementos que se necesiten. Luego tenemos identificar la condición del paciente y aquí viene lo que es la capacidad de observación de nosotros, aplicar todo lo que ya sabemos de APH, identificar cuáles son las posibles heridas del paciente, identificar si el paciente ventila o no, si el paciente tiene alguno base, si el paciente tiene paro cardíaco y todo esto en conjunto, ¿vale? Por último, preguntar a los testigos qué fue lo que sucedió, lo que les decía hace un rato. Y todo esto tiene que ver con proteger. Luego hablamos de avisar y en avisar se realiza la llamada de emergencias, en donde obviamente la llamada de emergencias tiene que ser rápidamente, digamos, capaz de informar a quien estamos llamando de lo que sucedió. Cuando llamamos tenemos que informar muy rápido y concisamente qué fue lo que sucedió. Eso nos implica que sea una información que hable de lo que sucedió, cuál es la condición del paciente y dónde está ubicado dicho paciente. En socorrer realizamos ciertas maniobras como por ejemplo en situación de baja complejidad, maniobras de ayuda. Podemos ayudar desde por ejemplo apoyar a una persona para que camine, como por ejemplo conseguir una tabla, como por ejemplo conseguir una silla. Esas son situaciones de baja complejidad y son maniobras de ayuda. Luego cuando tenemos situaciones de media complejidad, las maniobras son más bien de rescate. Y esas maniobras de rescate hablamos de trasladar el paciente, de inmovilizarlo y demás. ¿Listo? Luego cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones de alta complejidad, ya se habla del cumplimiento del protocolo de ABC del trauma, en donde pues obviamente dicho protocolo nos ayuda y nos permite llegar incluso al RCP como tal. Todo esto que están viendo en pantalla se conoce como primer respondiente, ¿sí? Es la primera persona que llega a responder o auxiliar al paciente. ¿Listo? Luego hablamos del ABC del trauma. Recuerden que estamos haciendo todo un repaso breve de lo que es el RCP básico. Entonces, en el ABC del trauma, que dice que es el protocolo que se usa paso a paso para ayudar a un paciente en situación de emergencia, teniendo en cuenta obviamente parámetros específicos de asistencia como son, en el caso de vía aérea, hay que revisar que las vías respiratorias estén despejadas y en caso de no estar despejadas, por ejemplo con uno base, es decir, una obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño, realizar un despeje de estas vías. ¿Listo? En el caso de la B es ventilación, que dice que es revisar que el paciente respire usando las técnicas de BES o MES. Son las técnicas que generalmente utilizamos en APH para verificar que el paciente esté respirando, que consiste en ver o mirar, eso es lo que significa la B o la M, escuchar y sentir. Eso es la E y la S respectivamente. Luego tenemos que si el paciente sí respira, no es necesario realizar ventilaciones de rescate, pero en caso de que no respire, sí es necesario realizar 2 ventilaciones de rescate. En la C, revisar que el paciente tenga pulso
ya sea radial, braquial o carotídeo. Generalmente siempre buscamos el carotidio como primera instancia por lo que es el más cercano al corazón y por ende sería más fácil de percibir. Eso está bien, también está genial si ubican el braquial o el radial. Lo que pasa es que entre más nos alejemos de la zona central y la zona cercana al corazón, pues evidentemente menos intensidad se le va a sentir al pulso, ¿vale? Luego tenemos que si el paciente sí tiene pulso, entonces no es necesario hacer compresiones torácicas, pero en caso de que no tenga pulso, pues entonces sí las hay que realizar. Y en este caso serían 30 compresiones torácicas. Esto nos lleva al punto del famoso RP32. Repeticiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Esto lo vamos a ver más adelante. En el déficit neurológico hay que realizar una valoración del paciente usando la medición del PIRL, es decir, el PIRL es cuando nosotros utilizamos la típica linterna y la ponemos a nivel de la pupila del paciente y miramos la reacción. Si la pupila se hace grande a la presencia de la luz, pues esto significa daño neurológico. Si se queda completamente quieta, también es daño neurológico. Y si, por ejemplo, la pupila se hace pequeña, pues eso significan buenas cosas, ¿vale? Significa que no hay un daño neurológico muy marcado. En el caso de que se queden quietas las pupilas, pues eso significa que hay un daño neurológico, digamos que levemente moderado. Luego tenemos el que si las pupilas se hacen grandes con la presencia de la luz, eso es un daño severo a nivel neurológico. Realizar la valoración del paciente usando la escala de coma de Glasgow es algo que se hace ya principalmente más que todo a nivel de ambulancia. La escala de Glasgow, como ya saben, es una escala numérica que nos permite valorar con mayor precisión lo que viene siendo la condición neurológica del paciente. Luego tenemos que recordar el estado neurológico del paciente para informarlo al paramédico que nos reciba, al médico de urgencias o incluso a la llamada que estemos haciendo de emergencia. En la exposición, generalmente siempre esto va a suceder a nivel de ambulancia y a nivel intraclínico o intrahospitalario, porque pues esto implica vulnerar en cierta medida la intimidad del paciente. Y cuando se habla de exposición de heridas, básicamente se refiere a que cortamos las prendas del paciente y exponemos toda la piel del paciente con la intención de ver si hay heridas que no se veían a simple vista. Cuando hablamos de cortar todas las ropas del paciente, esto no incluye la ropa interior, pero sí incluye todo lo demás, lo cual pues obviamente deja al paciente semidesnudo y por eso es que se hace solamente a nivel ya sea de ambulancia o intraclínico o intrahospitalario. Luego tenemos que buscar posibles fracturas que no eran visibles cuando estaban las prendas y buscar posibles hemorragias internas del paciente, como por ejemplo lo que les explicaba hace un rato, el síndrome compartimental. En este ABC del trauma hay que mencionar que cuando se está haciendo la asistencia, el equipo que está brindando la asistencia se divide entre diferentes tipos de funciones. Esto obviamente cuando hablamos de que hay un equipo de personas con los conocimientos, con las habilidades y que se pueden, digamos, encargar cada uno de una cosa en específico. Eso sí, sin dejar de un lado siempre el asunto de que siempre va a haber una persona que está a la cabeza del paciente dirigiendo al resto del equipo y solamente él es quien da las órdenes. El resto simplemente cumplen las órdenes que se den o responden a las preguntas que se haga por parte de quien está a la cabeza del paciente. Cuando se habla de técnica de RCP básico, el ABC del trauma viene a entrar en juego cuando estamos en el punto de la B y la C, porque obviamente hablan de lo que son la ventilación y la frecuencia cardíaca. En la B, por ejemplo, cuando el paciente verificamos la ventilación y no tenga respiración, entonces en ese caso lo que sucede es que hay que levantar, ¿sí?, la parte de la mandíbula y o mentón y la frente con la intención de despejar un poco lo que son las vías aéreas y luego proceder a las ventilaciones de rescate, las cuales pues obviamente
La ventilación boca a boca ya está un poco mandada a recoger por varios aspectos, como por ejemplo el asunto de que es más el CO2 que le aportamos al paciente que el oxígeno. Entonces, por eso se recomienda principalmente el uso de lo que viene siendo pues el BVM, la bomba de ventilación mecánica, o más conocida como AMBU. ¿Listo? En el caso de esto son 2 ventilaciones de rescate. ¿Listo? 2 ventilaciones. Luego tenemos en la circulación que si el paciente no tiene pulso, pues entonces se realiza el RCP, pero entonces la ubicación de las manos va en la región en donde se ubica el corazón, que todos sabemos que el corazón no está en el centro del tórax, sino que está levemente inclinado hacia la región izquierda del tórax, pero junto a la línea paraesternal izquierda. ¿Listo? Una vez que estamos bien posicionados, nos ponemos en situación de rigidez sin doblar la articulación del codo o la articulación húmero radial, y hacemos las compresiones con firmeza, llegando de 4 a 5 centímetros de profundidad, provocando así una buena sístole miocárdica. ¿Listo? Son 30 compresiones, como ya lo habíamos dicho. Entonces esto nos lleva a que son 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Listo? A esto es lo que les decía que se le conoce comúnmente como el RP. RP 32. Repeticiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Listo? RP 32. En cuanto se finaliza, se debe verificar si el paciente respira y tiene pulso nuevamente, y según sea el resultado, pues hay que proceder de nuevo. ¿A qué se refiere esto? A que si el paciente recuperó la ventilación, entonces ya no es necesario hacer más ventilaciones, o viceversa, si el paciente sigue en paro respiratorio, entonces sí hay que continuar. Lo mismo vamos a aplicar a nivel cardíaco. En caso de que recuperara la función cardíaca, pues ya no hay que hacer compresiones, pero en caso de que no la recupere, hay que continuar con dichas compresiones. En el caso del ABC del trauma, generalmente siempre lo definimos como ABCDE, porque de pronto tiene un sentido razonable cuando hablamos, por ejemplo, del abecedario, pero yéndonos a objetivos meramente prácticos de carácter clínico o de carácter salud, pues obviamente el orden es diferente, porque primero tenemos que asegurarnos que el paciente tenga una circulación adecuada, que tenga corrección de, por ejemplo, hemorragias. Tenemos que corregir las hemorragias, tenemos que evitar esas hemorragias, tenemos que hacer compresión, hacer los torniquetes y demás, las inmovilizaciones. Y una vez que ya hayamos controlado C, pasamos a la A, que viene siendo el despeje, la liberación de las vías aéreas, y finalmente pasamos a la B, que es ventilación. Vuelvo y digo, primero es circulación, luego son las vías aéreas y luego es ventilación. ¿Listo? En ese orden. En cuarto lugar pues estaría déficit, y en quinto estaría exposición de heridas. ¿Listo? Dicho eso, entonces, en resumen, la técnica de RCP básico consiste en un RP 32, ¿vale? En el cual, si el paciente no respira, entonces hay que continuar con las ventilaciones. Y en caso de que sí respire, en caso de que no respire, se continúa con ventilaciones. Y en caso de que no tenga pulso, hay que continuar con las compresiones. ¿Listo? En caso de que sí respire y sí tenga pulso, pues obviamente se detienen las ventilaciones y también se detienen las compresiones, ¿vale? Cada uno de estas condiciones va por separado, ¿vale? Luego entonces tenemos que, en el caso de las ventilaciones, como ya les decía, en la ventilación boca a boca pues está un poco mandada a recoger, por eso se hace con lo que son los BVM o los AMBU, que se conocen más comúnmente, pero recuerden que AMBU es una marca, no es el dispositivo se llama BVM, bomba de ventilación mecánica. ¿Listo? Y esa es la manera en que se opera o que se trabaja con estos BVM.
Obviamente si hay dos personas es mucho más cómodo porque mientras que uno levanta el mentón y coloca la mascarilla, pues el otro hace las ventilaciones, es mucho más cómodo, pero que sepan que no es la única forma. También hay la posibilidad de que una sola persona pueda hacer su trabajo con plena tranquilidad, ¿sí? Todo es cuestión de práctica. Luego tenemos en el caso de las compresiones que van a ser un tanto diferente, obviamente dependiendo de a quién se le realice, como es en el caso de un niño, ¿sí? Puede ser incluso recién nacido, un adolescente o preadolescente, y en el caso, por ejemplo, de un adulto, ¿listo? Entonces son, digamos que las compresiones van a tener una variabilidad dependiendo de a quién se le estén realizando. En el caso de los recién nacidos, los niños, los bebés, pues obviamente se hace con dos deditos y fíjense en la firmeza con la que se hacen las compresiones. Es una firmeza clara, bien sostenida. En el caso del preadolescente o adolescente, fíjense también que hay mucha firmeza. Y lo mismo pasa en el caso del adulto. ¿A qué hago referencia con esto? Que fíjense que no importa a qué ciclo vital le estemos haciendo RCP, nótese cómo la firmeza con la que se hacen las compresiones es bastante clara. No podemos doblar la articulación del codo, es sosteniendo la posición rígida y manteniendo las compresiones adecuadamente. ¿Listo? Ahora, dicho entonces eso, veamos entonces un poquito más amplio esto, que era lo que les estaba mostrando. Veamos aquí entonces las ventilaciones. Se van a realizar dos ventilaciones. Bueno, aquí se las muestro como con ventilaciones boca a boca. Y se las muestro tanto en niños como en preadolescentes y adolescentes. Así como también se las voy a mostrar en el caso de el adulto, ¿vale? En el caso del adulto, la misma situación. Entonces se hacen las ventilaciones dependiendo de el ciclo vital en el que esté el paciente. ¿A qué hago referencia con eso? Pues que básicamente la capacidad pulmonar de un bebé no es la misma que de un adolescente ni tampoco la misma de un adulto, ¿vale? Por eso ustedes van a ver que los BBM vienen en diferentes capacidades. El pediátrico, digámoslo así, el que está en la parte media, podríamos decirlo que es para el preadolescente y el adolescente o jóvenes. Y luego tenemos el caso del adulto, que ya es un BBM muy común, ya creo que todos lo conocemos, pero noten que van relacionados a la capacidad ventilatoria que tienen los pulmones. Los pulmones se miden por volumen o litros de oxígeno, ¿listo? Entonces, o litros en aire, ¿vale? Entonces, no es lo mismo lo que tenemos que ventilar en el caso de un bebé a lo que tenemos que ventilar en el caso de un adulto. Hay que tener eso presente. Todo esto hace, digamos, referencia, como pueden ver allí, a lo que son las ventilaciones que se manejan entonces con el BBM. Fíjense cómo se los mostraba hace un rato con lo que son las ventilaciones boca a boca. Aquí se los muestro con lo que son los BBM. ¿Listo? Espero que esto les haya quedado claro. ¿Ok? Una cosa, noten cómo hacen presión en los BBM. Miren que la presión que se hace en los BBM es una presión suave, es una presión que simula la respiración del paciente. No se van a poner a ventilar al paciente como si fuera una llanta de vehículo. No, esto no es un neumático, esto es una persona. Hay que ventilar simulando la respiración de una persona. Recuerde que en ese momento usted está respirando por el paciente, sea con BBM o respiración boca a boca, pero el hecho es que está respirando por el paciente. Entonces, las ventilaciones hay que hacerlas de la misma forma. Usted no está tratando de inflar un neumático, aquí trata es de dar oxígeno a un paciente y se hace con relativa calma. Miren la forma en la que se aprietan los BBM, nótenlo ustedes. Miren, ven la calma con la que se hace, así es como se tiene que hacer. ¿Listo? Pasamos entonces a verla un poquito más amplia para que ustedes pues lo vean mejor. Ahí se los voy a dejar un momento.
Perfecto. Fíjense la velocidad con la que se hace. Y en una imagen estamos viendo cómo son dos personas y en la otra estamos viendo cómo es uno solo. ¿Listo? Ahora pasemos a las compresiones. En el caso de las compresiones, como ya les había dicho, estamos hablando de que en el caso de los bebés, pues son, digamos, con solo 2 deditos, una sola mano para los preadolescentes y los adolescentes, y en el adulto son a 2 manos, ¿vale? Miren la firmeza, no se doblan los codos, no se empuja, digamos, con el abdomen, sino que lo que estamos haciendo es fuerza con el tórax y los brazos, ¿vale? Muy firme. Ahora, todo esto nos lleva a pensar, qué chévere que nunca vamos a ser reemplazados por una máquina. O bueno, tal vez algunos nos equivocamos, ¿cierto? Valores normales básicos de los signos vitales. Esto también es un tema bien interesante. Aquí ya vamos a empezar a entrar en lo que viene siendo el tema de RCP avanzado, ¿vale? Yo aquí no me voy a detener a hablar de signos vitales mucho porque obviamente no terminaríamos nunca. Signos vitales es un tema muy amplio, por ende solamente vamos a hacer recuerdo de lo que son los valores normales, lo que tradicionalmente se conoce, ¿listo? Recordemos que existen varios signos vitales como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura corporal y las manifestaciones de dolor. Incluso existen más signos vitales como son el caso de la saturación de oxígeno y como son también el caso de la glucometría, por ejemplo, ¿vale? Pero no vamos a hablar de todo eso en esta ocasión. Hablando de valores normales, digamos que en el caso de la frecuencia respiratoria siempre se habla de que mínimo son 12, máximo 18, llevándolo a un extremo de 20, ¿sí? Ya más de allí es taquipnea o menos de 2 es bradipnea. En el caso de la frecuencia cardíaca mínimo son 60 latidos por minuto, máximo 80, llevándolo máximo hasta 90. Más de allí se conoce como taquicardia, menos de 60 es bradicardia. En el caso de la tensión arterial, esto es mucho más polémico todavía porque pues aquí obviamente ya va a depender de cuál sea el protocolo que utilice cada entidad, pero pues para no entrar digamos en debate ni en discusión con ninguna entidad, vamos a hablar entonces en términos de tensión arterial media. Si por alguna razón no sabes qué es tensión arterial media, te invito a ver el curso sobre signos vitales avanzados, que allí se explica claramente, ¿vale? Luego entonces hablamos de que el mínimo en tensión arterial media sería 65,5 milímetros de mercurio y como máximo 115 hasta 120 milímetros de mercurio en tensión arterial media. Obviamente entonces en el caso de que supere esos 115-120 sería un cuadro hipertensivo y en el caso de que esté por debajo de 65,5 sería un cuadro hipotensivo. En la temperatura corporal hablamos de un mínimo de 35,5, que aquí ya el paciente tiene bastante frío, créanme que sí, o un máximo de 37,5. Más de allí sería hipertermia. Ojo, no estoy hablando de pirexia, ni tampoco estoy hablando de fiebre, ni nada que se le parezca. Estoy hablando de hipertermia. Vuelvo y digo, si quieres aprender de signos vitales avanzados, quedas invitado a ver el contenido sobre signos vitales avanzados, ¿sí? Un curso también que vamos a tener aquí en el canal. Mínimo, digamos que era 35,5, si está menos de allí, entonces sería la hipotermia lo que va a aparecer, ¿vale? Y en el caso de las manifestaciones de dolor, pues básicamente se refleja a nivel de las expresiones neurolingüísticas del paciente, ¿vale? Entrando de lleno a lo que es el RCP avanzado, hablamos de que son todos los protocolos y procedimientos que se aplican para el soporte vital a un paciente con paro cardiorrespiratorio. Eso sí, aquí se amplía un poquito la información. ¿Por qué? Porque habla de que están agrupadas en 5 apartados fundamentales que son
ventilación y vía aérea, garantizar el flujo sanguíneo, accesos vasculares, fármacos y líquidos y la reanimación por desfibrilación. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tratar aquí en RCP avanzado. Entonces, yendo al grano como tal, entonces hablamos de la vía aérea, el despeje de la vía aérea, las ventilaciones, las compresiones y lo que viene siendo el flujo sanguíneo. Luego tenemos lo que viene siendo los accesos vasculares con fármacos también y los líquidos. Y luego tenemos lo que viene siendo la desfibrilación, la reanimación por desfibrilación. Empecemos hablando de algo bien importante en RCP avanzado y son las anomalías correlativas en los signos vitales. Una vez más, no olvides ver el curso de signos vitales avanzados. Estas anomalías, aquí no me voy a detener a explicarlas todas porque vuelvo y digo, no terminaríamos nunca. Pero aquí lo que vale y lo que tiene gran importancia es que ustedes entiendan que cada movimiento, cada alteración de un signo vital altera o influye en otros. Solo por ponerles un ejemplo, la frecuencia respiratoria, su importancia radica en captar oxígeno para entregárselo a la sangre. Si se llega a disminuir, la sangre y los órganos no reciben suficiente oxígeno y eso pues obviamente puede provocar muchas alteraciones. Si se aumenta, el cuerpo empieza a retener dióxido de carbono y pues eso se convierte en algo tóxico. Así como pasó con la frecuencia respiratoria, se puede ir encontrando correlaciones entre lo uno y lo otro en cada uno de los signos vitales. Aquí se las voy a dejar. Si queréis puedes tomarle el pantallazo, estudiar, analizarlo y investigar mucho más acerca de esto porque creedme que esto es sumamente amplio. ¿Listo? Así que los invito a que verdaderamente estudien, repasen muchísimo respecto a este tema porque de verdad que vale la pena. Y también lo vamos a tratar en signos vitales avanzados. Vamos a hablar de un concepto bien importante en RCP avanzado, que es la presión hidrostática vascular. Este concepto es el que dice la cantidad de presión sanguínea mínima que se llega a necesitar en cada tejido para mantenerse vivo con ese aporte de flujo de sangre. ¿Listo? Vuelvo y repito, y lo digo en otros términos. Es la cantidad mínima que nuestros órganos necesitan de presión sanguínea para poder mantenerse en vivos. ¿Listo? Eso es lo que significa. Esto es como si tuviéramos, por ejemplo, un plantío, ¿sí? Un huerto, ¿vale? Y ese huerto, pues obviamente necesita agua para poder mantenerse vivo. Cada planta, cada fruta, cada verdura, cada legumbre, ¿sí? Necesita un flujo de agua, ¿vale? Para poder dar ese flujo de agua se necesitan unos conductos, pero también se necesita una llave que regule el flujo de agua, ¿listo? Entonces, cuando todo funciona bien, pues obviamente las plantas se mantienen bien. Pero si por alguna razón algo falla, algo sucede, ¿sí? Entonces, si ese líquido se derrama en algún punto, ¿vale? O se obstruye, porque también puede ser esa la situación, entonces pues estas plantitas no reciben líquido y pueden morir. Entendiendo esto de esta forma, ¿vale? Porque se está perdiendo la presión digamos, de líquido que les tenía que llegar, porque ya no les llega lo mismo, entonces ellas mueren. Si ya entendieron esto de esta forma, entonces vamos a hacer lo siguiente. Reemplacemos cada uno de estos elementos por algo que tengamos más conocimiento, como puede ser el corazón, por ejemplo, una arteria, y cada planta vamos a reemplazarla por órganos como los pulmones, el cerebro, el hígado y los riñones, por ejemplo. Si por alguna razón algo falla, ¿sí? Obviamente, entonces esa falla provoca que la presión hidrostática vascular no es la suficiente para que los órganos se mantengan vivos y entonces empiezan a morir uno por uno y cada órgano va a empezar a morir.
Esto es el tema de presión hidrostática vascular. Por esto es importante que nosotros sepamos cuál es la importancia del RCP, ¿vale? Y por eso hace parte de RCP avanzado, porque si nosotros no mantenemos la presión sanguínea en el paciente, obviamente los órganos mueren. ¿Listo? Entendiendo eso, también hay que entender otra cosa, y es que el corazón funciona por electricidad. Esa electricidad que se da en el corazón sucede en varios puntos diferentes. No vamos a entrar a hablar de todo lo que tiene que ver con la electricidad en el corazón, porque obviamente sería un tema extremadamente amplio. Aquí lo que vamos a hablar es que existe un complejo llamado complejo QRS o complejo PQRST, que es lo que ven allí en pantalla, que es básicamente la gráfica normal que suele tener la representación eléctrica de lo que viene siendo la corriente eléctrica de nuestro corazón, pero vista en una pantalla, ¿sí? Es la representación gráfica de la electricidad del corazón. Esa onda que ustedes ven allí o esas ondas se conoce como complejo QRS, ¿vale? Lo pueden entender de la siguiente forma. Cuando la corriente eléctrica del corazón va por ciertos puntos, provoca la activación de ciertos músculos y esa activación es la que genera la famosa sístole y la famosa diástole. Dependiendo de donde se encuentre la electricidad en X punto, pues obviamente provoca sístole auricular o provoca diástole auricular. Lo mismo pasa a nivel ventricular. Sístole ventricular o diástole ventricular, dependiendo de dónde se encuentra la electricidad en determinado momento, ¿vale? Todo esto es importante que lo entiendan porque obviamente el funcionamiento adecuado de todos estos parámetros lleva a que nuestro corazón impulse sangre suficiente para mantener vivos todos los órganos que ustedes ven allí enlistados en pantalla, que son un montón. Todos los tejidos que nuestro corazón alimenta con esa sangre necesitan de ese flujo de sangre y de la presión hidrostática vascular. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que hagamos RCP, para mantener esos órganos vivos, ¿vale? Luego, en el caso de la fisiología cardíaca, vuelvo y les muestro lo que viene siendo el complejo QRS o complejo PQRST, ¿vale? Y allí pueden ver una animación diferente, una animación más precisa acerca de lo que es la formación de la electricidad en el corazón. Miren cómo las aurículas se activan con la electricidad en el momento que la electricidad las toca. Lo mismo pasa en los ventrículos, ¿vale? Y cuando la electricidad se acaba, pues las aurículas y los ventrículos simplemente se relajan, ¿vale? Otra animación, de hecho esta es mucho más bonita porque pues pueden ver cómo la electricidad viaja por el nervio que se encuentra a nivel del miocardio, fíjense. Y en esta de aquí pues es la misma anterior, pero entonces un poquito más amplia. ¿Listo? Ahora, todo esto es importantísimo que lo entiendan porque pues obviamente la fisiología cardíaca, ¿sí?, tiene mucho que ver también con la fisiología neurológica. Esto es una cuestión de toma y dame, ¿vale? El corazón necesita de la electricidad que el cerebro o que nuestro sistema nervioso le entrega. Si no, no funcionaría, ¿vale? Vuelvo y digo, el corazón necesita de ese sistema nervioso para recibir electricidad y funcionar adecuadamente. Y el cerebro necesita del corazón para que le aporte agua, sangre, oxígeno, que le aporte todo lo que el cerebro necesita como nutrientes, pero para poder recibir esos nutrientes necesita hacer funcionar el corazón. Entonces es un toma y dame entre ambos sentidos. Ahora, nosotros mantenemos el flujo de oxígeno cuando hacemos ventilaciones y mantenemos el flujo de sangre cuando hacemos compresiones. Por eso es que hacemos RCP. Espero que hasta este punto haya quedado clarísimo la razón del por qué lo hacemos, ¿vale?
Aquí ven en pantalla, por ejemplo, una animación que muestra la sangre cuando sale hacia los pulmones y al mismo tiempo cuando la sangre entra de los pulmones hacia el corazón nuevamente, y este ciclo se conoce como circulación menor para que luego esa circulación luego se conecte con la circulación mayor que lleva la sangre a todo el resto del cuerpo. Pero aquí lo verdaderamente importante, ¿sí? Lo que más vale de esta animación es entender que en el pulmón sucede un proceso de intercambio de gases. Ese intercambio de gases, ¿vale? Se da porque la sangre lleva sangre con dióxido de carbono. Cuando pasa por el alveolo, ese dióxido de carbono se le entrega al alveolo y el alveolo le entrega a la sangre oxígeno. Entonces intercambian ese gas y gracias a eso la sangre sale del pulmón oxigenada para luego entregársela al corazón y el corazón repartirla por el resto del cuerpo. Esta animación de aquí es muy bonita porque, como pueden ver, se ve claramente cuando sale el CO2 y ingresa el oxígeno. Miren, ahí ingresa el oxígeno, que es rojo, y sale el CO2, que es azul. Por eso las arterias son rojas y las venas son azules. Y todo esto, vuelvo y digo, es importante para mantener todos los tejidos de nuestro cuerpo vivos. En esta imagen de aquí logran ver es cómo tanto, digamos, incluso las vellosidades intestinales recogen nutrientes de los alimentos, se lo entregan a la sangre, el alveolo recoge oxígeno del ambiente, se lo entrega a la sangre transporta todos sus nutrientes y oxígeno hacia los tejidos, y cuando los tejidos utilizan todo eso generan un desecho, y ese desecho luego es eliminado por nuestros sistemas de excreción. En el caso a nivel respiratorio es gracias al alveolo, que saca el CO2 de nuestro cuerpo, y en el caso, por ejemplo, de los riñones, sacan esos desechos o esas toxinas a través de la orina, ¿vale? Luego aquí tenemos el caso de las subdivisiones vasculares, que a la larga terminan llegando a cada uno de los tejidos cuando ya la sangre sale del corazón para alimentar, nutrir esos tejidos uno por uno, ¿sí? Con esa sangre que viene del corazón ya oxigenada y con nutrientes. Y entonces se alimenta el cerebro, se alimentan los pulmones, se alimenta el hígado, se alimenta los riñones. Y ojo, que aquí viene un detalle. ¿Por qué hablamos de estos órganos específicos y no hablamos de los dedos, la piel, bueno, un montón de diferentes tejidos? ¿Por qué? Porque estos son órganos diana, órganos blancos, órganos sumamente importantes. La ausencia del funcionamiento de estos órganos podría provocar la muerte del paciente. Y nosotros hacemos RCP con la intención de mantener vivos estos órganos. ¿Listo? Pasamos a un tema que a muchos les da un poco como de jartera porque no logran entenderlo bien. Yo aquí voy a tratar de explicárselos lo mejor y lo más claro posible, ¿vale? Que es el tema de los líquidos para cuando se habla de RCP avanzado. Ojo, no quiere decir que hay líquidos específicos para RCP. Quiere decir que entre la gama de líquidos o lo que se conoce como sueros intravenosos, podemos elegir unos cuantos para, digamos, usarlos en medio del RCP. Pero los líquidos intravenosos siempre van a ser los mismos y siempre van a existir en todos los ambientes, ¿vale? Hablemos de, por ejemplo, de que existen diferentes tipos de soluciones que pueden ser introducidas al paciente por vías endovenosas o intravenosa, ¿vale? Sin embargo, cada líquido tiene un propósito de uso diferente y debe ser manejado al igual que los componentes farmacológicos. Eso lo van a entender mejor más adelante. Una cosa más tener en cuenta es que no necesariamente todos los líquidos van por vena. También hay otras ciertas vías que suelen utilizarse en RCP avanzado, que son la vía intraósea, que pues básicamente implica ingresar al hueso, a la médula ósea, para poder pasar medicamentos y líquidos a través de la médula ósea. ¿Listo?
hay líquidos que se van a utilizar principalmente para hemorragias, otros para deshidrataciones severas, ya sea por radiación o demás, otros que van a servir más como componentes nutricionales, sobre todo para reponer algo en específico como la glucosa, y otros que se suelen utilizar más que todo a nivel de alergias, por ejemplo. Hablando entonces de lleno de los líquidos, entonces hablamos de que existen líquidos que se conocen como soluciones intravenosas cristaloides y están las soluciones intravenosas coloides, o sea, cristaloides y coloides. ¿Listo? Dicho eso, veamos. Las soluciones cristaloides son fundamentalmente soluciones iónicas. ¿Qué significa eso? Que vienen de algún tipo de mineral. ¿Listo? Mineral, ¿vale? Sal, o sea, sodio, glucosa, o sea, azúcar, magnesio, potasio, bueno, en fin, son soluciones iónicas porque vienen de un mineral. ¿Listo? En el caso de las soluciones intravenosas coloides, estas son soluciones orgánicas. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen o provienen de un ser vivo, ¿vale? Orgánicas. Las cristaloides se usan más a menudo debido a que son hipoalergénicas, son mucho más baratas, obviamente, y son mucho más asequibles. Las coloides son soluciones muy alergénicas, ¿sí? Pues por obvias razones provienen de un ser vivo, entonces pueden provocar grandes reacciones alérgicas y por ende son utilizadas en situaciones muy específicas, porque no hay que arriesgarnos obviamente a llevar a un paciente a situación de alergia. Luego tenemos que las cristaloides son soluciones de primera línea, por lo que les decía, son más baratas, son de fácil accesibilidad, mientras que las coloides son de segunda línea por el hecho de que son mucho más costosas, no se consiguen tan fácil, entonces eso a tener en cuenta. Ejemplos de las cristaloides está la solución salina normal, creo que todos la conocemos, que se usa principalmente para traumas, hemorragias, deshidrataciones y para diluciones de medicamentos. Está hecha principalmente de agua, cloro y sodio y se utiliza para reposiciones de grandes cantidades de líquido, ¿vale? Principalmente, por ejemplo, como les decía, en traumas, hemorragias, deshidratación y diluciones, ¿vale? Aunque cuando habla de hemorragias, no necesariamente de todas las hemorragias. Cuando son hemorragias demasiado severas, se acude a otra posibilidad, que la vamos a ver más adelante. En el caso de otra cristaloide, otro ejemplo de cristaloide sería la destroza, que básicamente se utiliza principalmente en situaciones de hipoglicemias. Como suplemento alimenticio también se puede llegar a utilizar, dependiendo pues obviamente de aquello que se le mezcle. Y es principalmente agua con glucosa. Se utiliza para reponer nutrientes y eso está clarísimo, ¿vale? Nutrientes o vitaminas. Y, por lo que les decía, que es un suplemento, ¿vale? Luego tenemos la solución lactato de Ringer o Hartmann, que se utiliza más que todo a nivel de traumas, vómitos, diarreas, quemaduras, y hay que decir que es principalmente compuesto por agua, lactato, cloro y potasio. Esta es la razón por la cual el lactato de Ringer o Hartmann no se utiliza muy a menudo en todas las situaciones, ¿sí? Solo se utiliza cuando no hay solución salina a la mano. Solo se utiliza en esa situación. ¿Por qué? Porque el lactato de Ringer o Hartmann puede provocar varias reacciones que son nocivas o negativas para el paciente, ¿vale? ¿Por qué? Por el tema de que está compuesto por varios componentes, ¿sí? Entre algunos de ellos, como el potasio, como el cloro, como el lactato, que pueden llegar a provocar anomalías metabólicas. ¿Listo? En el caso de las soluciones intravenosas coloides nos encontramos con la sangre, ¿sí? La sangre que se utiliza principalmente, por ejemplo, en reposiciones en casos de hemorragias severas, lo que les decía hace un rato. La primera línea es la solución salina, pero obviamente si la hemorragia es demasiado severa, entonces se repone con sangre directamente hablando. Luego tenemos, por ejemplo, en el caso del plasma, que se utiliza principalmente para pacientes quemados severos,
Y por último está la albúmina, que se utiliza más que todo a nivel de septicemias. ¿Listo? Ahora, de todo esto, entonces, ¿qué es lo que primero se utiliza? Obviamente la solución salina, que es la de primera línea, la dextrosa, que es la de segunda línea, y en situaciones de hemorragias muy, muy severas, la sangre, ¿vale? Cuando ya hayáis entendido todo lo de líquidos, entonces pasemos a qué es una desfibrilación. Y básicamente es el procedimiento de administrar a un paciente un tratamiento eléctrico asincrónico, es decir, que digamos que revierte la manera en la que está funcionando la electricidad actual del corazón. Eso significa asincrónico. Con el complejo QRS, básicamente va hasta el complejo QRS, del cual hablamos hace un rato, y en caso de que se encuentre alterado, entonces como que revierte esa alteración y vuelve a hacerlo funcionar como debe ser. Esto funciona a nivel directamente a través del tórax, revirtiendo obviamente la acción de un proceso conocido como fibrilación, que lo vamos a ver más adelante. El choque de corriente continua sobre el corazón provoca la despolarización simultánea de todas las células miocárdicas. En otras palabras, lo que les acabé de decir, o sea, básicamente esa electricidad llega al corazón, provoca que todas las células eléctricas del corazón pues como que se reinician, por decirlo de alguna forma, y vuelven a funcionar como debe ser. ¿Listo? Esto es una fibrilación auricular. Como ven, el funcionamiento de la corriente eléctrica es muy diferente a lo que les mostré hace un rato, porque aquí no hay orden. Como ven, la electricidad está funcionando en todo sentido. Y aunque la gráfica, como pueden ver allí, la gráfica de la electricidad cardíaca parece normal, en realidad no lo es. Y el corazón funciona de forma acelerada o funciona de forma errática, lo cual no permite una vascularización o una, digámoslo así, un funcionamiento adecuado de la circulación, y por ende la presión hidrostática vascular pues se disminuye. ¿Listo? Y es peligroso para los tejidos. Esto sí ya es normal, ¿vale? Un latido normal del corazón, así es como debe funcionar, ¿vale? Luego tenemos en el caso de los desfibriladores, tenemos que entender algo. Cuando se habla de desfibriladores, hay diferentes tipos de desfibriladores, ¿sí? Seguramente muchos no sabían este tema, pero hay muchos diferentes tipos de desfibriladores. De hecho, vamos a dividirlos en dos categorías, unos que son la categoría de la vía de acceso y otra categoría que es según el tipo de energía que utilizan. En la vía de acceso hay dos subcategorías. Estas subcategorías son los desfibriladores externos y otros son los desfibriladores internos. Dentro de los externos hay dos subcategorías más, ¿vale? En los externos está el desfibrilador eléctrico automático, conocido más popularmente como DEA, ¿vale? Que es un desfibrilador automático, como su nombre lo dice, que básicamente al encenderlo él va diciéndote todo lo que tienes que hacer. Aprieta tal botón, coloca tal paleta en tal lugar, aprieta este otro botón, espera tanto tiempo y así sucesivamente, ¿vale? Eso es un DEA, ¿sí? ¿Por qué es así? ¿Por qué da todas las indicaciones? ¿Por qué es automático? Porque básicamente existe una norma, una ley que obliga a las, digamos, empresas, grandes superficies, supermercados, centros de cadena, estadios, coliseos, ¿vale? A que deben tener obligatoriamente dentro de su equipo de primeros auxilios, deben tener un desfibrilador eléctrico ambulatorio. ¿Y por qué se les exige? Porque pues obviamente puede caber la necesidad en medio de esa multitud de personas que haya justamente alguien que requiera de una desfibrilación. Y como probablemente no hay personal de salud entrenado, entonces ese desfibrilador automático puede hacer funcionarse por cualquier persona que se encuentre allí puede hacerlo funcionar. ¿Por qué? Porque el desfibrilador va dando todas las indicaciones. ¿Listo?
Eso es un desfibrilador eléctrico automático. Ahora, esto vendría siendo una imagen de lo que sería dicho DEA. Luego tenemos dentro de los externos el otro desfibrilador, que son los desfibriladores externos manuales. Esto ya es un DEM, ¿vale? Y se ven así. Y en el caso de los internos, el desfibrilador automático implantable es un desfibrilador, ¿sí?, que muchos lo confunden con un marcapasos, pero en realidad esto no es un marcapasos. Listo, es un desfibrilador, ¿vale? Es algo que va en la anatomía del paciente, es algo que se coloca quirúrgicamente. ¿Listo? Luego tenemos que según sea el tipo de energía, entonces vamos a tener dos tipos de desfibriladores. Unos que son monofásicos y otros que son bifásicos. Ojo, mucho cuidado. Aquí estamos hablando desde la categoría del tipo de energía. O sea, cualquiera de los de arriba, cualquiera, un DEA, un DEM o un DAI, cualquiera de esos de arriba puede ser monofásico o bifásico. ¿Listo? Es el tipo de energía lo que estamos hablando acá abajo. ¿Listo? En el caso de los monofásicos van de 0 a 360 joules en una sola vía unipolar. ¿Qué significa eso? Que este desfibrilador monofásico, ¿vale?, coloca electricidad en el tórax del paciente o dirige esa electricidad hacia el complejo QRS en una sola vía. Veamos los bifásicos para que lo entiendan mejor. Estos van de 0 a 200 joules en dos vías, es decir, son bipolar. Y este dispositivo lo que hace es que envía electricidad de dos formas, o sea, cada paleta envía electricidad a 200 joules. De hecho, los 360 joules del monofásico se quedan cortos con, digamos, comparativamente hablando, con los 400 joules que se logran con los bifásicos, porque los bifásicos son 200 joules en cada paleta. Entonces 200 y 200 es igual a 400. En los desfibriladores la electricidad se mide en joules, ¿vale? No en voltios, no en vatios, no nada. Se mide en joules. ¿Listo? Ahora, muchos me preguntan, ¿cómo distingo yo un monofásico de un bifásico? Eso es bastante fácil. En primer lugar, los monofásicos ya no se fabrican, entonces los que hay son bastante viejitos y se notan mucho porque son grandes, bastante aparatosos, no son estéticamente muy bonitos. Entonces se nota mucho la diferencia con un bifásico, que son pequeños, muy modernos, ¿vale? Son muy bonitos. Ahora, otro detalle de los monofásicos que nunca se van a perder con eso, y ahí sí el que me diga que se embolató es porque de verdad no prestó atención, es que los monofásicos van de 0 a 360 joules. Es decir, si usted ve el desfibrilador y dice que va hasta 360 joules, eso es un monofásico. Si miras el desfibrilador y va hasta 200 joules, entonces es un bifásico. No tiene pérdida, ¿vale? Ahora ustedes van a decir, pero es que un desfibrilador tiene un montón de botones y yo qué hago con todo eso. Miren, esto es igual que cualquier dispositivo clínico. A la larga, al comienzo nos parece como muy complejo, como que parece que no vamos a poder con semejante cantidad de dispositivos, pero en realidad cuando llegamos al mundo laboral nos damos cuenta que nosotros no trabajamos con todo ese montón de parámetros. Nosotros realmente utilizamos unos pocos botones que son necesariamente los que hacen funcionar el dispositivo en aspectos básicos, como encender, como apagar, como darle play, como etcétera. ¿Listo? El resto de todos los botones son para parametrizar, pero no somos nosotros quienes parametrizamos. Quienes hacen esos parámetros es el profesional de electromedicina, los electromédicos. Son un tipo de profesional que se dedica a, digamos, hacer las reparaciones, el mantenimiento técnico de todos estos dispositivos médicos, ¿vale? Se llaman electromédicos esos profesionales, ¿vale? De un desfibrilador, nosotros ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber que existe lo que es el selector de energía, la pantalla
y una paleta que se llama Apex, ¿vale? Que esa paleta es la que va en la parte inferior de, digamos, del tórax, ¿vale? En la región izquierda. Ahorita se los voy a mostrar bien, un poquito más amplio. Y luego que tenemos otra paleta que va a nivel del esternón, de hecho así se llama la paleta, esternón. Entonces va en la parte superior, ¿vale? Esas son las cosas que debemos saber. Eso sí, también hay que tener una cosita en cuenta, y es que para nosotros poder lograr una desfibrilación adecuada, es muy importante que evitemos la impedancia de la energía. La impedancia de la energía es cuando la corriente que estamos tratando de enviar de ese dispositivo hacia el paciente no llega adecuadamente porque hay algo que la obstruye. Algo como puede ser el sudor, el vello o las prendas de vestir. Entonces hay que retirar dichos elementos, dichas cosas para poder evitar esa impedancia. Ahora, muchas veces para, digamos, no perder el tiempo haciendo rasurados o limpiando el sudor, muchas veces lo que se hace es que en las paletas se coloca gel, ¿sí? Y ese gel sirve para reducir esa impedancia, porque el gel básicamente sirve para que se adhiera perfectamente la paleta y pues eso ayuda mucho. Hay un botón más que antes de continuar tenemos que mencionar, y es que ese botón, ojo, no lo voy a explicar todavía, solamente quiero que lo tengan presente, es el botón de Sync. Ese botón es súper importante, pero no lo voy a explicar todavía porque los enredaría muchísimo. Lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Vuelve y juega. Aquí lo mismo. Un selector de energía, una pantalla, una paleta llamada Apex y una paleta llamada esternón. Vuelve y juega el tema de la impedancia, que hay que evitarla, y vuelve y juega el botón de Sync. Otro modelo diferente, pero aquí, aunque el selector de energía no es una palanca ni una perilla, sino realmente son unos botones, sigue siendo un selector de voltaje, un selector de energía, perdón. También está la pantalla, está Apex, está esternón y está el tema del botón Sync. Obviamente no olviden evitar la impedancia. Dicho eso, entonces, teniendo en cuenta que a cada lado del esternón existe la línea paraesternal derecha e izquierda, entonces vamos a considerar que a nivel de la línea media clavicular, ¿vale? Nos vamos a ubicar justo en este punto que sería, digamos, el segundo espacio intercostal entre línea paraesternal derecha y media clavicular derecha. Y luego tendríamos que, teniendo en cuenta las líneas media axilar anterior, izquierda, ¿sí? Vamos a ubicar entonces la paleta de Apex, y entonces sería esta en el quinto espacio intercostal entre líneas media clavicular izquierda y media axilar izquierda, ¿vale? Ahí para que le tomen el pantallazo si quieren. Y hablamos ahora de la desfibrilación como tal. La desfibrilación se da teniendo en cuenta que existen ciertos ritmos de paro que sí se desfibrilan y otros que no se desfibrilan, ¿vale? Allí les puse la imagen de lo que es el complejo QRS para que lo puedan comparar. Miren lo que es un ritmo de paro que sí se desfibrila. Miren cómo se ve de diferente al ritmo normal del complejo QRS. Miren que también también se ve sumamente diferente este ritmo de paro. El de arriba se llama fibrilación ventricular, que era lo que les mostraba hace un rato y la manera en que funciona erráticamente el corazón. Y el de abajo se ve que se llama taquicardia ventricular sin pulso, ¿vale? Luego los que no se desfibrilan son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, ¿vale? Entonces miren que en todos, ¿sí? Todos son diferentes al complejo QRS normal. De hecho, el de abajo es el que más se le parece, el último de abajo, la actividad eléctrica sin pulso,
Pero si ustedes se fijan en la onda S, es muy prolongada en comparación a lo que es la onda S normal del complejo QRS normal. ¿Listo? Fíjense que hay una diferencia. Ahora, todo esto son ritmos de paro, vuelvo y digo. Dos que sí se desfibrilan y otros que no. ¿Vale? Ahora, de esto, entonces, ¿cómo se hace la desfibrilación? La desfibrilación se hace que cuando se identifica el ritmo de paro que sí se desfibrila, entonces lo que se va a hacer es que se hace una primera desfibrilación. Si el paciente no mejora, ¿sí? Si no corrige la fibrilación o la taquicardia ventricular sin pulso, si no se corrige, entonces se hace una segunda desfibrilación. Y en caso de que continúe igual, entonces se hace la administración de medicamentos. Se empieza, obviamente lo de siempre es la adrenalina, también puede ser atropina o epinefrina, ¿vale? Estas diluidas en solución salina normal. En caso de que continúe igual el paciente, se hace una tercera desfibrilación y en caso de que siga igual el paciente, pues se pasa a un medicamento diferente llamado amiodarona, o también se puede usar lidocaína o bicarbonato. Obviamente los protocolos de administración de estos medicamentos van a variar muchísimo dependiendo del territorio donde nos encontremos y también van a variar muchísimo dependiendo de la institución con la que trabajemos, ¿vale? Estos de aquí se diluyen principalmente la amiodarona en dextrosa porque la amiodarona en solución salina se precipita. Precipitar, hablando en términos farmacológicos, se refiere a cuando un medicamento se cristaliza, ¿vale? Entonces, digamos que por alguna razón en esa tercera desfibrilación y con medicamentos incluidos no corrige el paciente el ritmo de paro, entonces se pasa a hacer una cuarta desfibrilación, aunque en realidad esta no se llama desfibrilación, esta se llama cardioversión. ¿Listo? Cardioversión. Y aquí es donde entra en juego el famoso botón de zinc, que les decía que no se los explicaba en ese momento porque los confundía, pues ahora sí. Aquí es donde entra el famoso botón de zinc, que el botón de zinc básicamente es que cuando el paciente no corrigió el ritmo de paro hasta la tercera desfibrilación y con todo y medicamentos, en la cuarta desfibrilación no se hace directamente desfibrilación, sino una cardioversión. ¿Y qué significa eso? Que al darle el botón de zinc, las paletas lo que hacen es que se sincronizan, eso significa zinc, sincronizar, se sincronizan con el complejo QRS y el desfibrilador, al entender cómo está funcionando la desfibrilación o la taquicardia como tal, entonces el aparato ya sabe cómo enviar de forma específica la corriente eléctrica y entonces la corriente eléctrica que envía el desfibrilador es diferente a la de una desfibrilación. Esto puede llegar a provocar que el paciente, ¿sí?, corrija su ritmo de paro o puede que no. Eso ya va a depender de la condición misma del paciente, ¿vale? Y la determinación de qué se hace de ahí en adelante ya es correspondiente al médico. En el caso de los ritmos que no se desfibrilan, pues se realiza la típica maniobra de RCP, ¿vale? Con todo esto claro, la cardioversión hay que decir que se hace solo cuando haya taquicardia con hipotensión, dolor torácico precordial, una EMA, es decir, un estado mental alterado, o una disnea con pulso ausente. Esta es la forma en la que se debe ubicar las paletas, ¿vale? Fíjense. Y ojo con la ubicación, tiene que ser muy bien ubicados porque la mala ubicación implica que la corriente eléctrica no viaja adecuadamente hacia el corazón, entonces hay que ubicar bien el tema de la corriente eléctrica, las paletas, ¿vale?
Aquí les muestro lo que es un desfibrilador. Miren, se enciende, se ubican las paletas donde corresponde. Hay que alejarse, por supuesto, esperar a que el desfibrilador nos diga, ah, ok, vamos a apretar el botón tal, y entonces el botoncito alumbra y lo apretamos. Luego continuamos con las compresiones hasta que el desfibrilador nos indique que ya va a ser la segunda desfibrilación, y entonces cuando va a suceder él nos indica y pues obviamente continuamos con la segunda y luego seguimos y así sucesivamente hasta que el desfibrilador nos diga qué hacer, ¿vale? Allí se repite, se los voy a dejar para que lo puedan ver. Botón, masaje y ventilación, compresiones y ventilaciones. Continuamos, segunda descarga y así sucesivamente, ¿vale? Esto es un DEA, ¿listo? Van a decir ustedes, bueno, pero y en el caso de que no sea un DEA, sino un DEM, por ejemplo, pues en un DEM o en el caso de alguno de los otros desfibriladores, lo que sucede es que el médico es quien te va a decir qué hacer, porque obviamente el médico es el que está tomando las decisiones, ¿vale? Bueno, hasta aquí llegamos. No olvida suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y estar pendiente a los próximos cursos gratuitos que vamos a lanzar. Cada semana tenemos un curso gratuito nuevo publicado aquí en YouTube. Así que nada, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y no olvides sonreírle a la vida. Chao.